Simulacro presencial este 1 de junio de 4 a 7, correcto, así es, de 4 a 7, así es, muy bien. Desde las 3 pueden ir llegando para que vayan conversando entre ustedes, para que se vayan relajando y pues a las 4 en punto para que vayan llenando su ficha óptica y a las 4 en punto puedan rendir el examen. Así es, desde las 3 es la entrada, así es, muy bien. Vamos por acá. Con el solucionario. Bien, dice acá, las hormonas vegetales son sustancias químicas que regulan. ¿Qué regulan las hormonas vegetales, profesor? Regulan, dice, procesos metabólicos en las plantas. Vaya, una de ellas, ¿quién es? Ah, mira, una de ellas dice que se encarga de activar la germinación de la semilla y la floración de las yemas florales. Profe, ¿esa hormona viene a ser la giberelina? Sí. Profe, entonces la clave es la A. Bueno, no, porque acá te dice, ¿cuál es la hormona o cuál es el nombre de la hormona antagónica? Es decir, ¿quién actúa en contra de la giberelina? Es decir, ¿quién inhibe la germinación? ¿Quién inhibe la floración? Ah, profe, esa hormona viene a ser el ácido abscísico. Así es, por eso la clave viene a ser la C. Tengan en cuenta que el ácido abscísico además es responsable de la senescencia, caída de hojas, caída de frutos. Así es, el ácido abscísico también cierra los estomas cuando hay sequías. Así es. Muy bien. Uy, en la E dice citoquinia, es citoquinina. Por eso no dice, no, profesor, no hay clave, ¿ah? No, eso no tiene nada que ver, ¿ah? Vamos con la 2. Dice, las hormonas vegetales son sustancias químicas que regulan procesos metabólicos. Una de ellas se encarga de la formación del fruto. Ya, profe, entonces acá te dice, una de ellas se encarga de la formación del fruto. Indique el nombre de dicha hormona y otra función de la misma. Profe, ¿quién se encarga de la formación del fruto? La citoquina. Entonces la clave puede ser la A o puede ser la D, pero te dice, indique el nombre de la hormona, la A o la D, y otra función. Ah, la senescencia. No, pues la senescencia viene a ser del ácido abscísico, no puede ser. Entonces, la citoquinina, ¿no? Que se encarga del crecimiento lateral y también la cicatrización en caso de heridas. Por eso la clave viene a ser la D. Otra función viene a ser inhibe la senescencia. Inhibe la senescencia. Así es. Muy bien, actúa en contra del ácido abscísico. Dice la 3, un problema que tienen los comerciantes de frutas es que éstas durante su transporte siguen madurando, ya que la producción de etileno continúa a pesar de haber sido separada de la planta. ¿Qué le podría recomendar a los comerciantes para detener la maduración de estos órganos vegetales durante su transporte? Profe, pero hemos escuchado pues que el CO2 inhibe al etileno. Claro, si tú no le haces nada, el etileno va a actuar y el fruto va a madurar. Pero ¿qué pasa si le damos CO2? Entonces estamos inactivando al etileno y va a demorar en madurar. Pues así es, ¿no? Por eso el ejemplo clásico de la palta, ¿no? Profe, si esta es una paltita, acá en el ambiente hay CO2, pues el CO2 está inhibiendo al etileno que está acá en la palta, por eso demora en madurar. Ah, profe, por eso es que se le envuelve con papel periódico, ¿no? ¿Qué pasa si le envolvemos con papel periódico? El CO2 ya no va a poder ponerse en contacto, pues. Entonces ya no se va a activar el etileno. Ah, el etileno va a actuar y cuando la paltita está envuelta con papel periódico va a madurar más rápido. Dice la pregunta 4. Dice acá, en la siguiente imagen se observa sobre la formación, transporte y destino final de ciertas hormonas. Indique cuál de las siguientes contiene este tipo de hormonas. Ay, profesor, ¿de qué tipo estamos hablando? Ah, mira, pues estamos hablando de esta hormona. Ay, profesor, ¿y qué pasa con esa hormona? Esa hormona, ¿de qué tipo será? ¿Lipídica o esteroidea? Profe, porque acá está la célula endocrina que se encarga de formar hormonas. Esas hormonas se transportan por la sangre y llegan hasta dónde llegan las hormonas transportándose por la sangre. Llegan hasta la célula diana. Ah, ya, profe. ¿Y esa célula diana dónde tiene su receptor?
Su receptor lo tiene en la membrana. Si el receptor está en la membrana, entonces, ¿qué tipo de hormona es? A ver qué dicen, ¿qué tipo de hormona es? Proteica, correcto, porque el receptor está en la membrana, pues. Ah, ya, ya. Entonces hay que poner acá, ya que el receptor hormonal está en la membrana. Entonces, ¿qué ponemos acá? Se trata de una hormona. Se trata de una hormona proteica. Así es. Ejemplo de hormonas proteicas, FSH, LH. Así es. Algunos han marcado acá la A. ¿Alguien ha marcado la A? Son la A. La pepsina y la insulina, ¿qué son? Son proteínas, ¿sí o no? Claro, profe, pero la pepsina no es hormona, pues. O sea, no puede ser la A, ¿no? No, 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 profesor. Entonces acá, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la pepsina es una enzima, no es una hormona, pues. Estrógeno y progesterona. Profesor, ¿qué son? Son hormonas esteroideas. Profesor, ¿y por qué la clave es la D? Porque ambas, como son hormonas proteicas. Entonces, ¿qué pasa con el receptor? Pues, profe, el receptor está en la membrana. Entonces se trata de hormonas proteicas, pues. Prolactina y aldosterona. Ah, profesor, solo la prolactina es proteica, ¿sí o no? La aldosterona no es esteroidea. Acá igual, ¿no? El cortisol es esteroidea y la somatotropina es proteica. Muy bien, vamos con la 5. Dice la 5. En un laboratorio se desea obtener la mayor cantidad de ratones en la descendencia, para lo cual a las hembras progenitoras se les inyecta hormonas. Primero, para estimular la ovogénesis, formación de óvulos a nivel del folículo ovárico. Y a los días, otra hormona para estimular la ovulación. Ah, ya, profesor. O sea, primero dice hay que estimular la ovogénesis, formación de óvulos. Ah, ya, profesor. Esa hormona viene a ser, pues, la FSH. Claro, profe. Ah, ya, porque la FSH, tanto en el varón como en la mujer, se encarga de formar gametos. Y dice, a los días, otra hormona para estimular la ovulación. Ah, ella es la LH, ¿sí o no? Salida de los óvulos del ovario hacia las trompas de falopio. Eso se llama ovulación. Así es, eso se llama ovulación. Dice, las hormonas empleadas para obtener óptimos resultados en dicho laboratorio. Ah, ya, ya, profesor. Entonces serían pues la FSH celestito y LH viene a ser pues acá gris. Por eso la clave es la C. Vamos con la 6. Dice la 6. La cantidad de calcio en la sangre es regulada por dos hormonas. Una de ellas es secretada por la tiroides y la otra es secretada por la paratiroides. Cuando hay altas concentraciones de calcio, ¿qué hormona se libera? Profe, cuando hay bastante calcio. O sea, hay que bajar la cantidad de calcio, pues. Entonces la pregunta es, ¿qué hormona es liberada? ¿Qué hormona es liberada cuando hay bastante calcio? Profe, la calcitonina. ¿Y por qué la calcitonina? Porque la calcitonina es una hormona hipocalcemiante. ¿Qué quiere decir que sea hipocalcemiante? Que baja el calcio en la sangre. Entonces, cuando hay bastante calcio, hay que liberar calcitonina para bajar el calcio en la sangre. Lo contrario a la PTH. La PTH es hipercalcemiante. ¿Qué quiere decir que sea hipercalcemiante? Que aumenta el calcio en la sangre. Muy bien. Dice la 7. Una infección viral en un paciente ocasiona que las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas dejen de funcionar. Mira, profe, acá te dice las células beta, ¿sí? Entonces, las células beta dejan de funcionar. Las células alfa forman glucagón, las células beta forman insulina. Los análisis de sangre indican la ausencia de la hormona formada por dichas células. Profe, entonces no va a haber insulina, correcto. Dice, según lo mencionado, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia si no hay insulina? Aumentarían los niveles de glucosa en la sangre, pues porque la insulina se encarga de disminuir
ya que la insulina, ya que la insulina disminuye la glucosa en la sangre. La insulina disminuye la glucosa en la sangre. Muy bien. Vamos con la 8. Dice, las hormonas humanas son específicas de órganos y de funciones. Claro, en cambio, las hormonas de las plantas son inespecíficas. Por ejemplo, las gonadotropinas actúan solo en las gónadas y estimulan ciertas funciones. Indique la alternativa correcta sobre estas hormonas. ¿De qué hormonas estamos hablando? De las gonadotropinas. Se les llama así porque actúan en las gónadas. ¿Quiénes son gonadotropinas? La FSH y la LH. Dice la D. La FSH induce a las gónadas. Ya, induce a las gónadas la formación de gametos. Correcto. Así es. Vamos con las otras claves. Dice, la insulina se forma en los islotes de Langerhans. ¿Qué dicen con la? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué dicen la? ¿Verdadero o falso? ¿La insulina se forma en los No islotes tengo de Langerhans? nada que ver. Correcto, ¿no? Esas preguntas le gusta a San Marcos, ¿sí o no? Claro, profesor, a San Marcos le gusta darnos cosas verdaderas, pero no tiene nada que ver con la clave, pues, con la respuesta. Pero la insulina no es una gonadotropina, no es una hormona gonadotropina. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, por eso no es clave, pues. Dice, dichas hormonas se forman en la hipófisis posterior. Profesor, las hormonas gonadotropinas se forman en la hipófisis anterior, profesor. En la hipófisis anterior o adenohipófisis. Ahí se forman. Así es. Muy bien. Luego dice, una de ellas se forma en el hipotálamo y la otra en la adenipófisis, profesor. Una de ellas, no, 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 no. Ambas se forman en la hipófisis anterior, en la adenohipófisis. Así es. Dice, la LH actúa sobre las células intersticiales de los ovarios. Profe, acá estaba bien, ¿ah? La LH actúa sobre las células intersticiales o de Leydig y le dice que formen testosterona. Pero ¿cómo que de los ovarios? No, de los testículos. Ahí está mejor. Muy bien, por eso la clave es la D. Dice la 9, un excursionista en su viaje por el Amazonas fue mordido por una serpiente venenosa. Inmediatamente fue llevado al centro de salud donde le inocularon un antisuero. Le están dando antisuero, el cual tiene anticuerpos. Profe, si la persona está recibiendo anticuerpos, entonces es pasiva, pues para que sea activa tiene que formar sus propios anticuerpos. Entonces dice acá, el cual contenía anticuerpos contra uno o más antígenos presentes en el veneno. Ah, ya, profe, si tiene anticuerpos, está recibiendo anticuerpos, es pasiva. Pero como es algo inducido, es pasiva artificial. Pues en cambio, la lactancia es una pasiva natural. Ah, porque el bebé está recibiendo leche de la madre y eso es algo natural, pues así es. Muy bien. Dice la 10, cuando un patógeno ingresa a nuestro cuerpo, induce una respuesta inmune específica debido a que presenta elementos en su superficie que son rápidamente reconocidos por las células de defensa denominadas anticuerpos. Acá, si no tenemos buena comprensión lectora, ¿qué vamos a marcar? Vamos a marcar antígenos. Claro, dice, cuando un patógeno ingresa a nuestro cuerpo, induce una respuesta inmune específica, debido a que presenta elementos. Entonces, miren, ve, el patógeno, ¿qué pasa con el patógeno? El patógeno presenta elementos. Participen, por favor. ¿Cómo se llaman esos elementos que están en su superficie? ¿Cómo se llaman esos elementos? Esos elementos se llaman antígenos, correcto. Entonces, algunos, profe, acá me está preguntando por los antígenos, por eso marco la clave la D. No, 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 no. Te dice, presenta elementos llamados antígenos que son rápidamente reconocidos por las células de defensa.
Ay, 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 profesor. Denominadas. Entonces acá, profesor, tiene que ser pues anticuerpos. Así es. Uy, acá lo malogra esta palabra, células, ¿no? Ah, ya. Acá tiene que ser que son reconocidas rápidamente por, por proteínas de defensa o por estructuras de defensa, por sustancias de defensa. Ay, 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 profesor. ¿Cómo se llaman esas estructuras de defensa? Esas estructuras de defensa, esas proteínas de defensa, ¿cómo se llaman? Anticuerpos. Así es, anticuerpos. Muy bien, entonces acá de todas maneras hay que corregir, que son rápidamente reconocidas por las proteínas de defensa. Así es, ya mejor así, ya, por las proteínas de defensa. ¿Cómo se llaman? Anticuerpos. Ah, muy bien, por eso la clave es la A. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Los antígenos son los elementos en la superficie del patógeno. Y por lo general, ¿qué son, profesor? Son proteínas, pues elementos proteicos. Elementos proteicos, así es. Antar falló en la 10. Ya. No se olviden que el examen 9, el presencial o en todo caso virtual, es hasta la semana 9. O sea, les puede venir preguntas de la semana 8, de la semana 7, de la semana 1. Así es. Ya, yo en particular estoy considerando bien diverso, desde la semana 1 hasta la semana 9. Ya, así es. Muy bien. No solo la 10. Uy, hay que concentrarnos bien cuando estamos dando un examen, un simulacro, ¿ya? Con los 5 sentidos, pues, bien atentos para no fallar. Así es, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan o algún comentario? Voy a guardar esto para enviarle a Noiri. Ojalá que Noiri no se duerma todavía. Vamos por acá, semana 8. A ver, vamos por acá. Examen con claves. Y vamos por acá. Semana 8. PDF. Muy bien. Es citoquinina. Y acá en la 10 por proteínas. Por las proteínas de defensa. Ya, muy bien. Ahora sí. No hay preguntas. Entonces vamos con la clase. Vamos con la clase por acá. Muy bien. Y si van a participar del examen presencial, ese Excel que les ha dado Noiri tienen para llenarlo hasta el viernes a la medianoche. Ya, por favor, solo llena si vas a ir. Solo llena si vas a ir al simulacro presencial. Porque a veces los alumnos se inscriben y no van. Ya, en el examen anterior, sin mentirles, se inscribieron 120 alumnos, solo fueron 80. Nos quedamos con 40 exámenes. Ya, y no nos podemos dar pues el lujo, ¿no? Hablando de cuidar el ambiente, cuidar las plantitas y todo eso, pues imprimir exámenes de más, ¿no? Ya, por eso se les está diciendo, o sea, no es una obligación, ¿no? Por eso se les da toda una semana para que lo piensen. Si vas a ir, excelente, pones tu nombre en el Excel. Y si no vas a ir, también no lo pones y lo das de manera virtual. Así es, ¿ya? Así es que hay que ser responsables en que si vamos a ir o no vamos a ir, ¿ya? Muy bien. Qué bonito gato. Sí, ¿no? Para cambiando de fondo mi laptop. No sé en qué momento le he configurado, pero para cambiando, así es. Bien. Eh, Profe, vamos por acá. Sí,
¿El último examen también va a ser presencial o va a haber otro antes? No, no, el último, el último. Así es. El último examen también es de manera presencial, el examen 18, ¿no? Y ese examen nos sirve de todas maneras, pues, para poder dar algunas becas para ya el ciclo repaso, ¿no? Después del ciclo semestral, vamos a hacer un ciclo repaso, ¿no? Así es. Muy bien. Ujú. Vamos por acá. Y no se olviden, los que últimamente se han incorporado, sus notas de los fines de semana entra a un ranking. Ya al inicio del ciclo semestral habíamos dicho que entre todos los alumnos del ciclo semestral de las tres aulas, los 15 primeros alumnos, según el ranking, tienen beca gratis para el repaso. O sea, de los 18 exámenes, bueno, si es que se han incorporado pues en la semana 4, 5, 6, entonces de a partir de la semana que se han incorporado pues, entonces igual no participan en el ranking. Y los 15 primeros alumnos de toda la academia tienen su beca. Así es, para el repaso. Así es. Ah, muy bien. Ténganlo en cuenta entonces, participen de los simulacros que hay los fines de semana. Así es. Bien. Vamos por acá con la neurona, sistema nervioso, órganos de los sentidos, semana 9. Estamos en mitad del ciclo semestral. La siguiente es semana 10. Uy, la siguiente toca reproducción. Así es. Vamos acá con la semana 9. Miren, una neurona, recordando lo que vimos en la clase 4, la neurona tiene dos partes, una llamada soma y la otra se llama axón. Profesor, ¿qué pasa con el soma? El soma tiene su núcleo, tiene por acá su citoplasma, tiene su membrana, ahí está la membrana, tiene por acá dendritas, ve dendrita, dendrita. Profesor, ¿y la otra parte cómo se llama? La otra parte se llama el axón. Ah, ya, la parte final del axón, ¿quién es? El tele o telodendrón. A lo largo del axón, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener engrosamientos de la membrana, bastantes fosfolípidos. ¿Cómo se llama? Vaina de mielina. Acá también vaina de mielina, vaina de mielina. Entre vaina de mielina y otra vaina de mielina, ¿quién se encuentra? El nodo de Rambier. Entre una vaina y otra vaina, ¿quién está? El nodo de Rambier. Muy bien. Miren acá. Profe, ¿qué es lo que pasa con esta neurona? Pues dice que esta neurona recibe el neurotransmisor allá mediante la sinapsis de otra neurona. Sí, profesor. ¿Qué hace esta neurona? Lo recibe la dendrita, el soma, ¿no? Procesa dicha información. ¿Y qué va a formar, profesor? Va a formar por acá un IN, un impulso nervioso. ¿Y qué pasa con ese impulso nervioso? Se va a transportar a lo largo de la vaina de mielina. Ah, ya, profesor. O a lo largo del axón, obviando la vaina de mielina, saltando de nodo en nodo, se conduce ese impulso nervioso. ¿Qué pasa cuando llega al telodendrón? Profe, ¿qué hace este telodendrón? ¿Qué libera? Libera un neurotransmisor. ¿Ese neurotransmisor a dónde va a ir? A la siguiente neurona. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, pues? Dice, los rasgos del tejido nervioso son la irritabilidad o excitabilidad. ¿Qué es eso? Viene a ser la respuesta del protoplasma de la célula a los estímulos. Entonces, viene acá el estímulo, viene el neurotransmisor. ¿Y qué hace esta célula? ¿Qué hace esta neurona? ¿Cómo responde? Formando un impulso nervioso. Eso es irritabilidad o excitabilidad. Y luego de eso, ¿qué va a haber? Una conductividad. Es decir, a lo largo del axón se va a conducir el impulso nervioso. Eso viene a ser una conductividad. Es transmitir la energía liberada por un estímulo de un lugar a otro. Entonces, de un lugar a otro se está conduciendo a lo largo del axón, obviando la vaina de mielina, saltando de nodo en nodo, se está conduciendo el impulso nervioso. Y cuando llega al final, esta neurona libera un neurotransmisor y se lo va a dar a la siguiente neurona. Eso ya se llama sinapsis. Bien, acá tenemos nuevamente la neurona. Profesor, acá tenemos el soma, acá está el núcleo, así se dice soma o cuerpo celular, también se le dice carión o pericarión. Acá están las dendritas que reciben la información, el neurotransmisor de otra neurona. El soma forma el impulso nervioso y ese impulso nervioso va a ir a lo largo del axón, obviando la vaina de mielina, saltando de nodo en nodo y así llega a la siguiente neurona
y esta neurona siguiente se lo dará a una siguiente y así sucesivamente. Muy bien. El impulso nervioso dice que se mueve a lo largo de las fibras nerviosas a una velocidad constante. Muy bien, profesor, miren, ve, esta es una neurona, acá a su lado hay otra neurona. Entre una neurona y otra neurona va a haber una sinapsis, correcto. Profesor, ¿qué pasa en esta neurona? A lo largo de su axón, ¿quién se transporta? El impulso nervioso. El impulso nervioso se está transportando a lo largo del axón. Ahora, de este axón, este pequeño segmento se llama nodo de Rambier. A ese nodo de Rambier, mira, acá lo voy a poner más grande. Ahí está el nodo de Rambier. Entonces, ahí se va a dar la polarización, despolarización y repolarización. Entonces, este segmento de axón llamado nodo de Rambier, acá lo estamos poniendo más grande. Profesor, ¿y qué va a pasar ahí? Pues, mira lo que vamos a tener acá. Ya, y para observarlo mejor, lo voy a dividir, mira, lo voy a dividir en varias franjas. Y acá tenemos una franja negrita de nodo de Rambier. A su costado tenemos una franja rojita. Ahí está la franja rojita de nodo de Rambier, franja rojita. Profesor, ¿qué vamos a tener a su costado? A su costado vamos a tener una franja celeste de nodo de Rambier. Ahí está una franja celeste de nodo de Rambier. Y así no podemos tener varias franjas. Y vamos a analizar a esta franja, a este segmento de nodo de Rambier, lo vamos a analizar en tres tiempos diferentes. Ya, profe, por eso acá ponemos, analizamos en el tiempo uno. Ahí está, tiempo uno. Luego vamos a tener acá el tiempo 2. Acá está el tiempo 2. Y luego vamos a tener acá el tiempo 3. Ahí está el tiempo 3. Muy bien. Entonces acá está tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3. Mira, primero analizamos la franja negrita. Profe, afuera es positivo y adentro es negativo. Eso se llama polarización. Cuando digo afuera, pues me refiero de la membrana afuera. Adentro me refiero al citoplasma. Esta es la membrana y esto es afuera. ¿Cómo es afuera? Positivo. Adentro es negativo. ¿Cómo se llama eso? Polarización. La membrana está en reposo. A eso se dice polarización. Luego vamos al tiempo 2. ¿Qué pasa en el tiempo 2? Vamos a tener acá que el sodio que tiene carga positiva entra a la neurona por difusión. Profe, el sodio tiene carga positiva, sí. Adentro que es negativo, este sodio lo va a neutralizar. Profe, lo va a neutralizar y es más, como entra bastante sodio, ¿en qué lo convierte? En positivo. Y afuera que era positivo, ¿cómo se va a quedar? Como negativo. Acá arriba es polarización, cuando afuera es positivo, adentro es negativo, pero acá es al revés. Afuera es negativo, adentro es positivo. ¿Cómo se llama eso? Despolarización. A eso se llama despolarización. Muy bien, profesor. Luego vamos a tener acá que el potasio, que también tiene carga positiva, sale por difusión. Entonces sale el potasio afuera, que es negativo. Como sale el potasio, a ese negativo le neutraliza. Y como sale bastante potasio, lo convierte en positivo. Y adentro queda como negativo. O sea, profe, acá está pasando lo mismo que al inicio. Sí, pero como es por segunda vez, se dice repolarización. O sea, acá hay polarización, despolarización, repolarización en esta franja negrita. Ahora nos vamos a la franja rojita. Profesor, ¿qué pasa en la franja rojita? Allá, profe, afuera es positivo, adentro es negativo, sí. Mejor analizamos a la franja negrita y a la franja rojita. En el tiempo uno, tanto en negrito como en rojito, afuera es positivo y adentro es negativo. Entonces, en ambos casos está polarización, acá también polarización, membrana en reposo. ¿Qué pasa en el tiempo 2? En la franja negrita, el sodio ingresa por difusión, de tal manera que se llega a la despolarización. Profe, ¿qué pasa con la franja rojita? Sigue en polarización. Vamos por acá al tiempo 3. ¿Qué pasa en el tiempo 3? Profe, en el tiempo 3, como sale el potasio, la franja negrita está en repolarización. ¿Y qué pasa con la franja rojita? Está en despolarización.
Ah, ya, cuando afuera es negativo, adentro es positivo, se llama despolarización. Afuera negativo, adentro positivo, despolarización. Y cuando es así, dice que a eso se llama impulso nervioso. Él viene a ser el impulso nervioso. Ah, ya, profesor. A eso se llama periodo refractorio, que dura de 1 milésima de segundos a 5 milésimas de segundo. Así es, y ahí pues la fibra, ¿cómo está la fibra, profesor? Está despolarizada y no puede transmitir otros impulsos. ¿Por qué? Porque está transmitiendo a este impulso, pues. Así es. Muy bien, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener acá, ahora analizando a la franja negrita, a la franja rojita y a la franja celeste. Al primero, en el tiempo 1, vamos a tener a la polarización. Afuera es positivo, adentro es negativo. Ah, la membrana está en reposo, a eso se dice polarización. Profe, ¿qué va a pasar en el tiempo 2? En la franja negrita ingresa el sodio, por eso lo despolariza, ¿sí? Pero ¿qué pasa con rojito y con celestito? Sigue en polarización. Afuera positivo, adentro negativo. Eso es polarización. Solo negrito se ha convertido en despolarización. Profe, ahora vamos al tiempo 3. La franja negrita recupera su estado normal. Eso es repolarización. La franja rojita, ¿qué pasa con rojito, profesor? Ah, está en despolarización. ¿Y qué pasa con celestito? Sigue en polarización. Sigue en polarización. Ah, ya, profe. Dice acá, el impulso nervioso es conducido a lo largo del axón. Claro, es que primero el impulso nervioso está acá, en la franja negrita. Luego va a estar acá en la franja rojita, luego estará en la franja celestita y así va avanzando el impulso nervioso a lo largo del axón. Ahora, lo que está en el lado derecho es esta estructura de acá, esta estructura de color verde, esta estructura de color verde es lo que está en el lado derecho, miren, ve. Allá, profe, celestito es polarización, sí. Celestito viene a ser polarización, rojito viene a ser despolarización y acá negrito es repolarización. Entonces, eso está acá, mira, ve. Celestito es polarización, fibra polarizada. Este donde aparece la mancha melón, acá es la mancha gris. La franja es de color rojito. ¿Qué es, profesor? Ah, ya viene a ser la fibra despolarizada. Y esta mancha o esta franja negrita, ¿qué nos representa? La fibra repolarizada. Es decir, por ahí ya pasó el impulso nervioso. Por ahí ya pasó el impulso nervioso. Ahora el impulso nervioso está acá en rojito. Después de 1 milésima de segundo, el impulso nervioso estará acá. Después de 1 milésima de segundo estará más allá. Y así va avanzando el impulso nervioso. Gracias al sodio y el potasio. Es la base iónica para que se dé esto, ¿no? El sodio ingresa por difusión, el sodio ingresa por difusión, el potasio sale por difusión. El sodio ingresa por difusión, profesor. Allá, ese es transporte pasivo por un canal de sodio. ¿Y qué pasa con el potasio? El potasio sale por difusión. Profe, pero si todo momento el sodio entra, el potasio sale, ¿en qué momento en qué momento se nivela? Ah, ya. O sea, gracias a la bomba de sodio y de potasio ocurre lo contrario, ¿no? Sale el potasio, sale el sodio, entra el potasio. Y así se compensa lo que acá entraba el sodio para ir de polarización a despolarización y para ir a repolarización el potasio salía. Muy bien. Preguntas hasta ahí con respecto al impulso nervioso. A ver, ¿qué han puesto en el chat? Uy, ¿había visto algo en el chat? No hay nada. Muy bien. Vamos por acá. Si no hay preguntas, alguna consulta que tengan, pueden activar micro si desean o ponen en el chat. No hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Vamos por acá con la sinapsis. Allá, profesor, dice que la sinapsis se da entre quién y quién. Allá, profe, la sinapsis se va a dar entre neuronas, entre dos neuronas, lo más común. También puede ser entre un receptor sensorial ubicado en la lengua, en el oído, en la nariz, en el ojo y también una neurona.
o en todo caso entre una neurona y una célula efector, una célula muscular. Dice, entre neuronas no hay, o entre neuronas hay dos tipos de sinapsis, la axodendrítica y la axoaxónica. Miren, acá está una neurona, la neurona presináptica, y acá está otra neurona, la neurona postsináptica. Profe, esta neurona presináptica con su axón, con su telodendrón, se va a poner en contacto con las dendritas de la segunda neurona. Sí, profesor, ¿cómo se llama esa comunicación? Sinapsis. Pero como se está comunicando el axón con las dendritas, ¿cómo se llamará? Axodendrítica. Pero hay casos donde este telodendrón se pone en contacto con el soma. Cuando se pone en contacto con el soma, directamente eso se llama axosomática. Bien, miren entonces, profesor, acá está la neurona presináptica, que ha formado el impulso nervioso y a lo largo del axón se ha transportado ese impulso nervioso en forma de potencial de acción. Ah, profesor, ¿y eso tiene que ir a la siguiente neurona? Sí, mediante la sinapsis, pues. Entonces, mira, ve esta comunicación que hay entre el telodendrón y la dendrita, lo ponemos acá más grande. Acá está el telodendrón con su terminal axónico y acá tenemos a la dendrita de la neurona postsináptica. Esa dendrita tiene receptores. ¿Receptores para qué? Para los neurotransmisores. Entonces, ¿qué hace la primera neurona? La presináptica va a liberar estos neurotransmisores. ¿A dónde? A un lugar llamado hendidura sináptica. Así es. Y el potencial de acción continúa, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces acá el impulso nervioso viaja por acá a lo largo del axón y luego tenemos que ir ¿a dónde? De una neurona a otra neurona. A eso ya se llama sinapsis, a eso se llama comunicación química. Así es. Muy bien, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? Dice acá, miren, esto de acá se ha echado, ahí está de manera echada. Acá está la neurona presináptica y acá tenemos a la neurona postsináptica. En la neurona postsináptica, en su dendrita y en su soma, se encuentran los receptores de membrana. Los receptores de membrana, receptores de los neurotransmisores, de estas bolitas rojas. La neurona presináptica, ¿qué pasa con la neurona presináptica? Allá, profesor, la neurona presináptica se encarga de formar ¿qué? Ah, profe, se encarga de formar estas bolitas rojitas llamadas neurotransmisores. ¿Y dónde están esos neurotransmisores? Dentro de unas estructuras llamadas vesículas. Ah, vesículas, esta es estructura de membrana que en cuyo interior hay neurotransmisores. ¿Y qué pasa con esos neurotransmisores que están dentro de las vesículas? Se van a transportar gracias al calcio. Entonces, el calcio hace posible que estas vesículas, en cuyo interior hay neurotransmisores, ¿qué pasa con esas vesículas, profesor? Esas vesículas se transportan, mira, ve. Esas vesículas se transportan y llegan a la parte de la membrana. ¿Gracias a quién se está dando ese transporte? Gracias al calcio. Y cuando llegan acá a la membrana, esta vesícula se une con la membrana y los neurotransmisores son liberados al espacio intersináptico, a la hendidura sináptica. Ah, ya que tiene un ancho de 200 Armstrong, sí. Profe, como entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica no hay comunicación, se dice pues que no hay continuidad, sino que es lo que hay, contigüidad. ¿Qué quiere decir? Que están bien cercanos, pero aún entre ellos hay un espacio. Por eso se dice que no hay continuidad, sino hay contigüidad, cuando hay un espacio pequeño entre una neurona y otra neurona. Eso es contigüidad. Muy bien, vamos por acá con los tipos de sistema nervioso. Hay que tener en cuenta que los poríferos, como la esponja de mar, no presentan sistema nervioso. ¿No hay sistema nervioso? No. Dice que las células efectoras aisladas responden directamente a los estímulos. Es decir, cada célula se relaciona con el ambiente. Cada célula se relaciona con el ambiente. No hay sistema nervioso en los poríferos como la esponja de mar. Profesor, ¿qué pasa con el sistema nervioso de tipo reticular o difuso? Está presente en los nidarios como la malagua, la hidra, la anémona de mar. Miren, acá tenemos una malagua en su fase medusa. Entonces, este animalito a lo largo de su cuerpo, ¿qué va a tener? Una red nerviosa. A lo largo de su cuerpo va a tener una red nerviosa o difusa. Así es, ¿y qué hay en esa red nerviosa o difusa?
hay unas neuronas llamadas protoneuronas. Protoneuronas, así es, de manera difusa, como una red. ¿Por qué se dice que es un esbozo de sistema nervioso? Porque es un modelo, es algo primitivo. Ay, a eso se dice esbozo, ¿no? Es un esbozo de sistema nervioso de forma y función primitiva. Así es. Profe, en la base de su cuerpo, ¿qué vamos a tener? Unas bolitas que son los ropalios. A ese ropalio lo ponemos más grande. Ahí está el ropalio. El ropalio tiene dos componentes, el ocelo y el estatocisto. ¿De qué se encarga el ocelo? Es un fotorreceptor, capta la luz. Ojo, que no estamos diciendo ojo, ¿ah? Para la redundancia, no estamos diciendo ojo, sino estamos diciendo ocelo. El ocelo solo capta la luz, no forma imágenes. Al ocelo se le dice fotorreceptor. ¿Y qué pasa con el estatocisto? ¿De qué se encarga el estatocisto? Se encarga del equilibrio, para lo cual en su interior hay unas sales que se llaman los estatolitos. Muy bien. Entonces, a los ocelos, que son esas estructuras fotorreceptoras, ¿cómo se les llama? Manchas oculares. Ocelo o mancha ocular viene a ser lo mismo. ¿Qué pasa, profesor? En los equinodermos, como la estrella de mar, el erizo de mar, ahí el sistema nervioso es de tipo radial. Profe, ¿qué quiere decir radial? Que del centro irradia por acá un nervio, otro nervio, otro nervio. Ah, ya, profesor, por eso se dice radial, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en la parte central vamos a tener un anillo nervioso periesofágico. O sea, rodeando al esófago vamos a tener a un anillo. Y de ese anillo nervioso sale por acá, a cada brazo sale el nervio radial, nervio radial, nervio radial, nervio radial. Esos nervios van a regular el desplazamiento, van a regular el funcionamiento de los órganos que están por acá, pues. Y en las puntitas, ¿a quién tenemos, profesor? En la puntita, ¿quién está? Los ocelos. ¿Para qué sirven los ocelos, profe? Sirven para captar la luz. Son fotorreceptores. Los ocelos permiten captar luz. Como captan la luz, ¿cómo se les dice? Se les dice fotorreceptores. ¿Dónde se encuentra? En las puntitas de los brazos de estos animalitos conocidos como equinodermos. Así es. Muy bien. Vamos con el sistema nervioso ganglionar o bilateral. Ah, profe, ese sistema está presente en la mayoría de los invertebrados, artrópodos, anélidos, moluscos, platelmintos, tienen este sistema nervioso ganglionaro bilateral. Así es, segmentado también se le dice. Profe, ¿qué pasa en los platelmintos? O antes, ¿por qué se le dice ganglionar? Porque hay ganglios, ve, ganglios, acá también hay ganglios, acá también hay ganglios, acá también hay ganglios. Ah, profesor, por eso es ganglionar, sí. ¿Por qué es bilateral? Ah, se dice bilateral porque lo que está en el lado izquierdo está en el lado derecho. Lo que está en el lado izquierdo está en el lado derecho. Lo que está en el lado izquierdo está en el lado derecho. Lo que está en el lado izquierdo está en el lado derecho. Por eso es bilateral, sí. En los platelmintos, como la planaria, la tenia, tenemos dos ganglios cefálicos. Estos ganglios vienen a ser la unión de neuronas. Ya, como si fuese un cerebro, ¿no? Porque a partir de ahí sale la información para ir a todo el cuerpo, pues. De estos dos ganglios cefálicos salen dos nervios longitudinales. Acá está un nervio, acá también está el otro nervio. Y a lo largo de su cuerpo, ¿qué hay? Hay nervios transversales, nervios horizontales que cortan a los nervios longitudinales. Hay que tener en cuenta que estos ganglios, ¿cómo son los ganglios? Son anteriores, se encuentran en la parte anterior. Muy bien. Al ganglio cefálico también se le dice ganglio cerebroide o cerebroideo. Es lo mismo. Muy bien, profesor. Y vamos a tener que al nervio longitudinal, que son dos cordones, también se le dice cordón nervioso o haz de axones. Bien, vamos con los moluscos. Moluscos de tipo gasterópodos como el caracol, bivalvos como el choro, cefalópodos como el pulpo. Sí, profesor. ¿Qué pasa en los gasterópodos y en los bivalvos? Dice que hay un par de ojos. Se le dice ojo porque no solamente capta la luz, es un fotorreceptor, sino también se encarga de formar imágenes. Profe, luego vamos a tener acá ganglio cefálico un par, ganglio pedal un par, ganglio visceral un par. En total, tres pares. En total, seis ganglios tienen estos animalitos. Así es. Y a lo largo de su cuerpo, estos ganglios son unidos por los nervios longitudinales. Nervio longitudinal derecho, nervio longitudinal izquierdo.
Los cefalópodos son los invertebrados más inteligentes que hay. ¿Por qué, profesor? Porque sus ganglios se agrupan en un centro nervioso complejo. Da la apariencia que ya tienen cerebro, pero aún no hay cerebro. El cerebro recién aparece en los vertebrados. Muy bien, profesor. Vamos por acá con los anélidos. Acá está la lombriz de tierra, la sanguijuela. Profe, ¿qué pasa con ese anélido? Miren, vamos a tener acá, profe, un par de ganglios cefálicos, el supra y el infraesofágico. El supraesofágico, el infraesofágico. Muy bien. En cada segmento de este animalito vamos a tener dos ganglios ventrales. En cada segmento que hay dos ganglios ventrales a lo largo de su cuerpo, unidos por nervios longitudinales, nervio longitudinal izquierdo, nervio longitudinal derecho. ¿Qué más, profesor, podemos citar acá? Allá, estos animales no tienen ojos, no tienen ocelos, no. Pero son sensibles a la luz, sí. Entonces, sus células que se encuentran en la parte externa de su cuerpo detectan a la luz, son sensibles a la luz y cuando hay luz se van a alejar de la luz. Por eso es cuando una lombriz de tierra sale, está en la superficie, inmediatamente trata de meterse. Así es. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Los ganglios cefálicos rodean a la faringe anterior. Allá, estos ganglios cefálicos, el supra y el infraesofágico. Allá, profesor, es con respecto al esófago. Pero además acá dice que están rodeando a la faringe anterior. Así es, rodean a la faringe anterior estos ganglios cefálicos. Eso pasa en los anélidos. Profe, ¿y qué pasa por acá en los artrópodos? Insectos, arácnidos, crustáceos. Allá, profesor, vamos a tener que este insecto, mira, tiene a lo largo de su cuerpo ganglios ventrales en pares, unidos por nervios longitudinales. Hay dos ganglios ventrales en pares, un montón. Hay dos nervios longitudinales. Profe, a nivel de la cabeza, ¿qué vamos a tener? Dos ganglios cefálicos. Ganglio cefálico, dos, profesor, sí. Ya, profe, vamos a tener acá el ojo que es grande. Ese ojo es compuesto. ¿De qué está compuesto? De omatidios. Y los omatidios son los fotorreceptores, se encargan de captar la luz. Es como decir conos y bastones. También vamos a tener el ocelo, que es un vestigio que antiguamente, que estos animales, es un vestigio de que estos animales antiguamente tenían ocelo. Así es, acá está el ocelo y en los animales anteriores también. Profe, ¿qué vamos a tener acá? La antena. Dos antenas con función quimioreceptora. ¿Para qué sirven las antenas, profesor? Para detectar la presencia del enemigo, dice a los Chapulín Colorado. ¿Ya? Pero estas antenas se dice función quimioreceptora, quiere decir que detectan sustancias químicas, es como un olfato. Ahora sí, profesor, acá están los ganglios cefálicos, dos ganglios cefálicos. Acá están los nervios longitudinales, los cordones nerviosos, uno a cada lado, dos. Y a lo largo de su cuerpo, día dos. ¿Quiénes son día dos? Los ganglios ventrales. Dice acá, los ganglios están bien pegaditos. Mira, mira, mira acá. Profesor, ¿cómo están los ganglios acá? Los ganglios están separados. Acá, profesor, también, no, pero no tanto. Acá cada vez más juntos, los ganglios cefálicos y los ventrales. Acá, profesor, recontrajuntos, pero aún es de a dos. Por eso sigue siendo bilateral. Profesor, acá hay dos ganglios cefálicos bien pegaditos, uno encima del otro, como si estuviesen fusionados. Por eso se dice hay fusión de ganglios. Profe, acá también, ¿qué pasa con los ganglios? ¿Cómo están estos ganglios, profesor? Están bien pegaditos. ¿Cómo están los ganglios? Los ganglios están bien pegaditos. Están fusionados, pero aún sigue habiendo dos. Los nervios longitudinales están cercanos, pero no están pegaditos. Así es. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá, profesor? Sistema nervioso humano, pero antes, ¿hasta hay alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo vamos? A ver. Sí, hemos avanzado bastante, ¿ah? Tercera parte. Ya el sistema nervioso ya lo vemos el día de mañana. Así es, ya de 6 a 8. Sí, para que descansen temprano también.
Así es, ¿ya? Entonces, mañana vemos sistema nervioso, órganos de los sentidos y damos las claves, ¿ya? Y hasta acá les va a venir pues su examen del día, de este fin de semana, el examen 9. Ah, quieren amanecida. Ya. Ustedes no han visto esa pregunta de la melatonina, ¿no? A ver, acá, aquí dice la pregunta de la melatonina. Ahí está la pregunta de la melatonina. Examen de admisión. Último examen de admisión, ¿sí o no? Claro, pues. ¿Qué vino en el último examen de admisión? ¿Cuál es la recomendación? ¿Estudiar en el día o en la noche? Profe, dice que debemos de estudiar en el día, ¿sí o no? Porque en la noche la melatonina le invita al cerebro a que descansemos, pues. Así es. Ah, ya, ya, muy bien. Por eso dice acá, mira la pregunta 17, pues. ¿Cuál es una buena estrategia de estudio? Evitar estudiar hasta altas horas de la noche. Ah, entonces no se olviden, ¿ah? Nada de amanecidas, ¿ya? Pero si ustedes estudian mejor en la noche, entonces pues no hay problema, ¿no? Al final, esto es pues lo recomendable, ¿no? Así es, lo recomendable. Así es. Al final, cuando están en la universidad, pues se van a amanecer, ¿no? Para dar un examen. Así es. ¿Sí o no, Noiri? Noiri, te paras amaneciendo, ¿sí o no? Para dar tu examen, para que des tu exposición, para que hagas una exposición. Ya, pero eso también, aunque no lo crean, yo bien difícil me amanecía. ¿Por qué? Porque si tú recibes la clase en la universidad, lo estudias ahí mismo sin esperar a que haya un examen. Entonces, simplemente, pues, cuando vas a dar tu examen, simplemente das un repaso, ¿no? Y lo más recomendable es, pues, que te levantes temprano y estudies, repases, pues. O sea, no dejes acumular, ¿no? Así es, y te va a ir bien, pues, así es, ¿ya? Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero, dice, no, profesor, yo me amanezco y así estudio mejor. Ah, chévere. Una vez José Patiño estaba en una charla en ADC y él tenía a su amigo que era de su base el primero o segundo puesto y él pues recomendaba que estudien en la noche. Y pues es, pero si la ciencia dice que debemos estudiar en el día que la melatonina, acá está el examen de admisión, es como mejor uno se adecue, ¿no? Si es que uno le agarra el ritmo de estudiar mejor en la noche, chévere, pues, pero mejor sería en el día. ¿Por qué, profesor? Porque la melatonina aumenta su concentración en la noche cuando hay poca luz. ¿Y qué le dice al cerebro? Le dice al cerebro que debemos de dormir, pues. Así es. Ya, muy bien. Normal si despiertas tarde, pero despertar temprano cuesta. Es cuestión de acostumbrarse. Es cuestión de acostumbrarse. Pero algunos, así como Julio, prefieren estudiar de noche. No hay problema. Y ya te despiertas tarde, ¿no? No hay problema. Pero, en mi humilde opinión, y además, según la pregunta del examen 17, sería más eficiente que una persona estudie en el día. O sea, duerman y levántense 5 o 6 de la mañana y así pues su cerebro va a estar más fresco. Así es. Ah, bien, entonces ahí nos vamos quedando, ahí nos vamos quedando. Lo que yo les digo son solo recomendaciones, ¿ah? No les estoy diciendo que sí o sí tienen que hacerlo. Así es, son solo recomendaciones, ¿ya? Así cuando José Patiño nos habló pues sobre los métodos de estudio, él decía pues es según cómo el alumno se adapte. O sea, no es que haya un método de estudio para todos y eso sea el único, sea el mejor y cosas así. Es según cómo cada uno pueda adaptarse. Muy bien, siendo las 11:40, ahí nos quedamos, nos vemos mañana a las 6 de la tarde, terminamos la